En la actualidad, las Fuerzas Armadas Argentinas cuentan con aproximadamente 100.000 efectivos, el 0.25% de la población del país. Pero no siempre fue así. Antes, el servicio militar era obligatorio. Antes, tu nombre se sorteaba para determinar si tenías que hacer la colimba o no. Todo cambió el 6 de marzo de 1994 cuando mataron al soldado Omar Carrasco en el cuartel del Grupo de Artillería 161 del Ejército en Zapala, provincia de Neuquén. Seguramente Omar Carrasco, aquel 3 de marzo cuando ingresó al servicio militar obligatorio en Zapala, lejos estaría de suponer que su nombre de alguna manera iba a terminar con la palabra colimba o iba a dejar archivada en la historia la palabra colimba. Tres días después de empezar la colimba, el ejército lo reportó como desaparecido y lo acusó de desertor. Los padres de Carrasco se enteraron que su hijo había desaparecido 2 semanas después, cuando fueron a visitarlo por primera vez al cuartel. Luego de reiteradas denuncias en los medios locales, sus padres lograron movilizar a la opinión pública, que comenzó a exigir respuestas. El 6 de abril, a un mes del asesinato, su cuerpo apareció tirado entre los arbustos de un terreno de la guarnición. El informe del ejército decía que no aparentaba signos de violencia. Sin embargo, los informes posteriores revelaron que había muerto por asfixia, tras ser golpeado con brutalidad. El jefe mayor del ejército, Martín Balsa, pidió disculpas públicas a los padres del soldado por las negligencias del caso. Yo les pido disculpas. Para mí es como si fuera mi hijo. No puedo devolverle la vida a su hijo, pero me comprometo a hacer todo cuanto me está en mi alcance. Me comprometo ante ustedes y ante todo el pueblo de Zapala. 5 meses después, el 31 de agosto de 1994, mientras se desarrollaba el juicio por su muerte, el entonces presidente Carlos Menem puso fin mediante un decreto al servicio militar obligatorio, vigente desde 1901 y agotado de violencia. Hermanas y hermanos de mi patria, en este proceso de profunda transformación que vive la República Argentina, no podían permanecer ajenas las Fuerzas Armadas, institución fundacional y fundamental de nuestra patria. Hemos eliminado el servicio militar obligatorio y hemos instaurado el servicio militar voluntario. Omar Carrasco vivía con su familia en un barrio alejado de Cutralcó, Neuquén, y trabajaba en una pollería. Era sumiso, callado y vergonzoso. Tenía 19 años cuando fue reclutado por el ejército. El especialista que le hizo el examen médico para ingresar a la colimba nunca alertó que a Carrasco no le daba el Pinet, es decir, la relación entre talla, peso y tórax que debe tener un recluta. Eso se determinó después. El juicio por su muerte estuvo a cargo del juez federal de Zapala, Rubén Omar Caro, quien, basándose en la investigación interna del ejército, encontró culpables al subteniente Ignacio Canevaro, al sargento Sánchez y a los soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar, sentenciados a 15, 3 y 10 años de cárcel respectivamente. El juicio estuvo regido por irregularidades y a fines de 1996 reabren el caso del soldado Carrasco debido a que uno de los peritos, el médico legista Alberto Brailovsky, hizo público un informe donde denunciaba encubrimiento por parte de las fuerzas. El informe desautorizaba los fallos judiciales y denunciaba que Carrasco no había muerto el día que recibió la golpiza, sino que fue mantenido en agonía durante más de 48 horas y atendido clandestinamente por enfermeras y médicos del ejército. Si esto lo hubiera producido esta afección que tuvo, esta sangre en el tórax que tuvo Carrasco, lo hubiera hecho un soldado, a lo mejor lo llevaron al hospital de Zapala y en el hospital se salvaba. En abril de 1997, el juez federal Guillermo Labate procesó a 8 militares y citó a declarar al ex jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Martín Balsa.
En noviembre del 2000, los ex conscriptos Suárez y Salazar obtienen libertad condicional y en 2004 el subteniente Canevaro. Un año después la causa prescribe y todos los imputados son sobreseídos. Para mí el silencio que nunca se rompió es el silencio de lo que se llamó justicia en aquel momento, el silencio de la historia oficial. La historia oficial lo que hizo fue sellar la suerte de los que íbamos a ser condenados y que fuimos condenados y que pagamos con la cárcel la culpa de otros. La muerte de Omar Carrasco nunca fue esclarecida ante la justicia. El soldado que nunca debió haber sido se convirtió en el último conscripto de la historia argentina y sin dudas en un hito ineludible dentro de la historia de nuestra democracia.